Gloria a Dios. Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Amén. Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Gloria al Señor. Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Leemos, hermanos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, dice, levántate. Aleluya. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aleluya. Y hoy en esta tarde, hermanos, bajo esta preciosa historia quiero predicar bajo el tema, diga: Dios hará lo que no podemos. Dios hará lo que no podemos. Señor Jesús, gracias en esta hermosa mañana, Dios mío, por este tiempo que hemos compartido, Señor, por su palabra. Háblenos, Señor Jesús, en esta hora, que su Espíritu Santo fluya con libertad, con autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Rey de la Gloria. Se puede sentar, amén, en esta mañana. Dios hará lo que no podemos hacer nosotros. Hermanos, la historia de la viuda de Naín, cuyo hijo, dice la palabra de Dios, que resucitó de entre los muertos, solo se cuenta en el Evangelio de Lucas. En el relato de Lucas fue la primera vez que una persona resucitó de entre los muertos. La historia del hijo de la viuda es un poderoso recordatorio de que nuestro Dios puede hacer cualquier cosa. La Biblia no da mucha información sobre la viuda de Naín. Sabemos que quedó viuda. Todos sabemos que una mujer cuando queda viuda es porque su esposo, amén, ha fallecido. La viudez en una mujer es porque ya no cuenta con el respaldo, con el soporte de, amén, de su esposo, y por esa razón ella queda viuda. Que tuvo un hijo que murió quizás a una edad temprana, y que Jesús resucitó a su hijo de entre los muertos. Sin embargo, esta historia bíblica, mi querido hermano y hermana, está llena de muchas ideas sobre el carácter de Dios, ya que la viuda de Naín, hermanos, no tenía a nadie más que a su hijo con quien contar. Esta mujer, hermanos, era una mujer viuda, no tenía el apoyo de un hombre, de un esposo, ya no tenía el apoyo de un hijo. Esta mujer solamente tenía, amén, aleluya, a su hijo en un féretro, caminando por la ciudad directo, amén, a enterrarlo en un cementerio, porque ya no estaba vivo. Antes de que Jesús se presentara por la viuda de Naín, hermanos, las cosas parecían sombrías para esta mujer. Parecía que no había esperanza en ella. Parecía que no había sustento en ella.
Como viuda, hermanos, habría dependido de sus hijos para que la cuidaran y la apoyaran hasta que ella llegase a una vejez. Sin embargo, como sabemos por este relato bíblico, hermano, ella solo tuvo un hijo y él estaba muerto. Ahora la viuda de Naín, hermanos, no tenía con quién contar. Esta mujer estaba sola. Esta mujer estaba camino a enterrar a su hijo, amén, al cementerio. Esta mujer parecía que hasta ese momento no había esperanza alguna para esta mujer. La viuda de Naín, hermanos, es un claro ejemplo, déjenme decirle, de la vida de alguien cuando estaba alejado del Señor. Amén. La persona que está alejado de Dios en este tiempo, yo puedo decirle en esta mañana que es parecido a lo que esta viuda estaba experimentando. Porque déjenme decirle algo, hermanos, una persona que no está alineado a las cosas de Dios, una persona que no está conectado a las cosas de Dios, hermano, es como cuando tú tienes la tristeza de un hijo que va directo al cementerio a enterrarlo, aleluya, porque ya no tiene esperanza. Parecía que su vida ya estaba perdida, parecía que esta mujer iba a estar deambulando por las calles porque no tenía un familiar. Su hijo se había muerto, su esposo se había muerto, hermano, y eso era algo terrible. Pero déjeme decirle, hermano, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, cuando nosotros estamos buscando a Dios, hermano, las cosas que nosotros no podemos hacer, hay un Dios allá arriba en el cielo que puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer y volverlas como si fuesen. Hay un Dios allá arriba en el cielo, hermano, que puede abrir la ventana de los cielos, aún en medio de un problema, aún en medio de una enfermedad, aún en medio de una necesidad. El Señor puede abrir la ventana de los cielos a tu vida, a tu necesidad, a tu enfermedad, aunque no haya esperanza. Cristo es la esperanza. Porque dice la Biblia, hermanos, que para mantenerse a sí misma, esta mujer tendría que hacer lo mismo que hizo en el campo, amén, en la agricultura. ¿Quién sabe si esta mujer ya no podía trabajar el campo porque tenía problemas en la columna? ¿Quién sabe si esta mujer ya no podía, hermanos, caminar porque tal vez no le daban las piernas? Amén, hermano. ¿Quién sabe si esta mujer ya era hasta cierto punto anciana y no iba a poder trabajar? Y tal vez ella estaba preocupada dentro de su corazón. ¿Qué va a hacer de mí? Mi esposo se murió. Mi hijo se murió. No tengo a nadie que me pueda sustentar. Era el único hijo que yo tenía. Era el único hijo que yo contaba. Asimismo, de la misma manera, hermanos, una mujer llamada Ruth, cuando ella y Noemí regresaron a Belén, porque sus esposos se habían muerto también. Amén. Estas personas regresaron a Belén porque la única alternativa que tenían estas mujeres que quedaban viudas era trabajar en la agricultura y depender de la misericordia de los dueños de los cultivos de ese tiempo. Pero más de ahí no había esperanza para estas mujeres que quedaban viudas. Amén. Así que esta mujer, si no estaba físicamente, amén, conectada para hacer este trabajo, esta mujer tendría unos días terribles, pues no podría buscar el sustento de lo que ella necesitaba, porque ya no tenía a nadie. Afortunadamente, hermanos, no tuvo que averiguar cómo se mantendría. Amén. No tuvo que buscar y preguntar si podían darle trabajo, porque dice la Biblia, hermanos, que en el féretro iba el hijo muerto de esta viuda, hermanos. Iba en el féretro ya muerto. Quién sabe si habían ya pasado varios días en ese ataúd. Quién sabe si ya había pasado, ya estaba hediendo hasta mal, quién sabe. Amén. Pero el Señor se le aparece a esta mujer. Y dice la Biblia que el Señor se para en la puerta de la ciudad. Y en ese momento, hermanos, tal vez en su mente, en esta viuda, estaban pasando por muchos problemas, estaban pasando ideas. Amén.
Porque déjeme decirle, cuando una persona entiende que en este mundo la solución es que no hay solución, lo que se viene es el suicidio. Amén. En Japón la alta tasa de suicidio es terrible. Amén. Japón es un país primermundista, donde hay buena economía, donde hay buenos trabajos, donde hay buena cultura, pero es el país en el que la gente más se suicida. Amén. Tienen todo. Tienen trabajo, tienen casa, tienen buena cultura, tienen ingreso, pero por dentro están vacíos. Cuando una persona está vacía, hermano, cuando una persona ya no tiene a nadie, la solución que puede tomar esta persona es el suicidio. Y esta mujer, hermanos, posiblemente estaba pensando en algo terrible para su vida. Y cuando de repente estaba Jesús en la puerta de la ciudad, se aparece el Señor. Amén. Porque déjenme decirle algo, hermanos, el Señor siempre se va a aparecer en tu vida en el momento que tú realmente lo necesitas. El Señor se va a aparecer en tu vida en el momento que tú realmente lo requieres. El Señor se va a aparecer en tu vida en el momento menos esperado, porque esta mujer no esperaba al Señor Jesucristo. Esta mujer no esperaba al Señor de la gloria, pero ella tenía una necesidad, hermano. Y cuando tú tienes una necesidad, tú tienes dos opciones, hermano: o tirarte al abandono con esa necesidad, o pararte en la roca de Cristo y decirle: Señor, en medio del problema yo me paro, en medio del problema yo me levanto, en medio del problema yo voy caminando. Porque así estaba esta mujer, hermano, decidiendo qué hacer. Afortunadamente, hermanos, esta mujer no tuvo que averiguar cómo se mantendría, porque Jesús se insertó en su historia. Escuche, Dios quiere meterse en tu historia. Dios quiere meterse en tu problema. Dios quiere meterse en tu enfermedad. Dios quiere meterse en tu vida. Dios quiere meterse dentro de tu casa. Dios quiere meterse dentro de tu problema. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el Dios que aparece en el momento que nosotros no podemos, en el momento que no tenemos esperanza. Él aparece, Él se levanta, Él hace milagros, Él hace cosas poderosas. Es ahí, en el momento menos esperado, donde Él se levanta nuevamente. Escuche, hermano, ¿qué sucedió en Naín según la Biblia? ¿Qué sucedió? Lo que dice la Biblia, hermano, sobre la viuda de Naín y su hijo. La ciudad de Naín solo se menciona una vez en la Biblia. Escuche. Al día siguiente de que Jesús sanara al criado del centurión en Capernaum, amén, fue a la ciudad de Naín. Escuche, Jesús, antes de llegar a la ciudad de Naín, estaba, amén, en Capernaum. Y en Capernaum se le aparece un soldado romano con una necesidad. El soldado romano tenía a un criado que estaba enfermo, a punto de morir también. Y cuando él se le aparece, le dice a Jesús: Jesús, tengo allá en mi casa a un criado que está enfermo, ya no sabemos qué hacer con él, ayúdenos, Señor, por favor, aleluya. Y de repente dice el Señor Jesús: bueno, vamos a tu casa a sanar a este criado. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que este hombre, que este soldado le dijo: Señor, yo tengo una fe que si tú das la palabra desde ahora, aquí donde estás parado, no tienes que ir a mi casa, tú solamente da la palabra y allá en mi casa el criado se va a sanar, porque yo creo a esa palabra, aleluya. Y dice la Biblia que cuando le dijo, Jesús le dijo: miren lo que están viendo acá, este hombre no es judío, este hombre tiene fe, este hombre confía, amén. Ni siquiera en Israel hay fe como la que hay en este hombre. Y así mismo como tú hablas, así mismo como tú dices, sea hecho, aleluya. Y dice que este hombre, cuando fue a la casa, aleluya, dice que allá ya estaba el criado sano. Y aparentemente, hermanos, eso causó una fama en la región donde Jesús estaba. Y posiblemente, se dicen los estudiosos, de que esta fama llegó hasta Naín. Amén.
Ya la gente parecía que conocía a Jesús. Ya la gente sabía los milagros que Jesús había hecho. Y dice la Biblia más adelante, hermanos, que cuando Jesús se aparece allá, al acercarse a las puertas de la ciudad, dice que vio una procesión fúnebre. Amén. Él se le aparece en la ciudad y vio que venía la procesión fúnebre. Jesús, amén, fue movido a la compasión y por eso se acercó a la procesión fúnebre y habló al joven que estaba muerto. Aleluya. Dado que la historia es tan corta, la citamos de esta manera. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Había una gran multitud, hermano. Había una gran cantidad de personas en ese, amén, en ese desfile. Tal vez, hermano, esta mujer era famosa por lo que le había pasado a su esposo y ahora por lo que estaba pasando. Escúcheme, hermano, cuando una mujer se le moría el esposo y el hijo en la cultura judía, eso representaba una maldición de Dios. Entonces, en el pueblo de Israel, hermanos, una mujer que se le haya muerto el esposo y después se le muere el hijo, la gente estaba compadecida no por lo que le pasaba, sino porque decía, esta mujer ciertamente no está bien con Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Una vez estaba yo en un funeral, 21 años tenía yo y me tocó predicar en un funeral. Amén. Tremendo. Uno está tratando de predicar y tratando de alentar a la familia. Pero por más que tú trates de alentar a alguien que está muerto, tú no vas a poder alimentar esa tristeza que puede sentirse. Amén. La muerte de un familiar no es algo que simplemente se va a ir porque tú le des una palabra. No es fácil. De hecho, la misma Biblia dice, hermanos, que uno debe reír con los que ríen, pero uno debe llorar con los que lloran. Yo no le puedo decir a alguien que está llorando, amén, ríete, porque está triste. Amén, hermano. Yo no le puedo decir a alguien que se ría, que llore, porque para qué ponerlo a llorar si está riéndose. Entonces, hermano, esta mujer posiblemente, estoy 100% convencido de que ella no venía riéndose. Ella venía llorando, ella venía triste. Quizás Dios me castigó por lo que yo hice. Quizás Dios me pegó por lo que yo hice. Quizás Dios me tiene castigado por lo que yo hice antes. Tal vez estaba, amén, con un sentimiento de culpa. Es que yo antes hice este pecado. Es que yo antes ofendí a Dios. Es que yo antes actué de esta manera. Es que yo antes hice eso. Tuve este pensamiento pecaminoso y por eso Dios me castigó. Y así a veces, hermanos, nosotros los creyentes estamos. A veces nosotros nos victimizamos tanto con Dios, hermano, y le decimos al Señor, Señor, es que yo cometí este pecado, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, es que yo hice aquí, y vamos directo al cementerio, hermano, a hundirnos, amén, a enterrarnos, porque no nos sentimos dignos delante de Dios. Pero déjeme decirle algo, hermano, aunque vayamos directo a enterrarnos, amén, emocionalmente, hay un Dios que está en la puerta de la ciudad, esperando tocar el féretro para levantar a ese muerto y volverlo a avivar. Yo les vengo a decir en esta hora, hermano, avívate en el fuego del Espíritu Santo, avívate en Dios, avívate en Dios. Porque esta mujer, hermano, venía en el féretro triste, llorando por lo que había pasado. Amén. No era cualquier cosa. No es cualquier cosa que se te muera un hijo. ¿Cuántos dicen amén? No es cualquier cosa que se te muera alguien que es muy cercano a ti. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, el hijo único de la madre, el hijo único de esta mujer, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio,
Dice que el Señor se compadeció por ella. Amén. Mire, hermano, cuando nosotros caemos, el Señor no te señala para tumbarte, para destruirte, para tirarte a la basura. Cuando nosotros nos caemos, el Señor se compadece de ti. El Señor porque estamos en el tiempo, hermano, en que el Señor tiene misericordia por ti. Estamos en el tiempo, hermano, en que no podemos estar ocultando las cosas que hacemos e ir directo, hermanos, al cementerio a enterrarnos por cosas que nosotros hemos hecho, por actitudes que hemos dicho, por pensamientos negativos que no vienen de Dios. Hermanos, el Señor estaba en la puerta de la ciudad y se compadeció por esta mujer. Aleluya. Esto me hace saber, hermanos, la mujer que fue sorprendida en adulterio estaba enfrente de los fariseos de ese tiempo y estaban a punto de apedrearla. Y los fariseos enfrente del Señor le dicen: Señor, esta mujer ha sido, descubierta en el mismo acto del adulterio. Esta mujer merece castigo. Esta mujer merece la muerte. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, es verdad, es así. La ley dice eso, hay que cumplir la ley. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Es así. La palabra dice eso, hay que cumplir. Amén. El que esté libre de pecado. ¿Usted quiere tirar la piedra? Evalúese su conciencia para ver si usted no ha cometido pecado. Amén. Evalúese su mente para ver si usted no ha cometido pecado, entonces agarre la piedra y zúmbesela, tíresela. Y dice la Biblia, hermano, que cuando Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice que todos, golpeados por su conciencia, tiraron la piedra al suelo y se fueron. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando se fueron, la mujer estaba quizás con mucho temor, mucho miedo. Y Jesús le dice: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dice: Señor, todos se fueron. ¿Y qué le dijo Jesús? Ahora yo te voy a tirar la piedra. No. Jesús le dijo: vete a tu casa y no peques más. Amén. Porque Jesús tuvo compasión por ella. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús vio a esta mujer con el féretro y venía ella con su hijo muerto, Jesús tuvo compasión por esta mujer. Amén. No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Así que los planes del pensamiento que ella tenía rumbo para el cementerio, rumbo para enterrar su hijo muerto, rumbo para enterrar sus pensamientos, rumbo para enterrar su pecado, rumbo para enterrarse a sí mismo, hermano, el Señor lo tocó, y cuando lo tocó, levantó lo que estaba muerto nuevamente. Y todos tuvieron miedo, dice, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama del que toda Judea y por toda la región alrededor, hermanos. Y el Señor Jesús, hermano, hizo un milagro poderoso, porque hubo una mujer que tenía una necesidad. Hubo una mujer que tenía una necesidad, hermano. Por eso le digo en esta mañana, hermano, Dios va a hacer lo que nosotros no podemos. Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Usted póngase a confiar en Dios. Usted crea en Dios. Usted crea en Jesucristo. Y Dios va a hacer lo que usted no puede hacer.
¿Por qué, hermano? Porque nadie aquí puede resucitar a un muerto. Pero Dios sí lo puede hacer. Amén. Nadie aquí puede saldar una deuda grande, pero Dios sí lo puede hacer. Nadie aquí puede curarse por sí mismo de una enfermedad terrible, pero Dios sí puede hacerlo. Nadie aquí puede, amén, salir de un proceso de depresión, pero Dios sí te puede sacar de la depresión. Nadie aquí puede pasar por una situación difícil familiar, pero Dios sí te puede sacar. Así que lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que tú no puedes pensar hacer, Dios sí lo puede hacer en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a ese Dios de gloria. Hay algunas cosas, hermano, que debes saber sobre el hijo de la viuda de Naín. Aunque no sabemos nada de él, excepto que estaba muerto y Jesús lo devolvió a la vida. El idioma original tiene algunas pistas más sobre la historia de este joven. Escuche, Lucas nos dice que el muerto, el hijo de la viuda de Naín, era el único hijo de su madre. Amén. ¿Cuántos están claros con eso? Era el único hijo de su madre. La palabra traducida como único en este pasaje es la palabra griega monogenes. Monogenes significa hijo único. Esa es la misma palabra que se usa para describir el contexto, la conexión de Jesús. Amén. Dios manifestado en carne. Jesús, el hijo unigénito monogeno de Dios. Hijo único de la viuda de Naín. Monogenes tiene un significado especial en la Biblia. Denota una relación única entre padres e hijos. Una conexión especial. Cuando Jesús le habló al joven, la palabra que usó fue la palabra griega neaniskos, pronunciada como que se refiere a un joven menor de 40 años. Amén. O sea, este joven no tenía ni 50 años, tenía menos de 40 años cuando ya estaba muerto en un féretro. Podemos suponer entonces que el hijo de la viuda de Naín había tenido una edad para ser de gran ayuda para su madre. Así que eso pudo causar en la madre un dolor más grande. Este hijo me iba a ayudar a mí. Este hijo me iba a cuidar. Este hijo iba a traer sustento a mi casa, pero ya está muerto. Entonces dicen amén. Que tenía es este único hijo de la viuda de Naín que despertó la compasión de Jesús. Vio sombras de sí mismo en su historia. Amén. Lo que sí dice es que Jesús le habló a la viuda, tocó el ataúd y le habló al joven, levantándolo de entre los muertos. Y esa interacción entre Jesús y la viuda de Naín tiene una serie de lecciones para nosotros hoy, hermano. No fue que Jesús se compadeció por el muerto, hermano. Jesús se compadeció de la viuda. Jesús, cuando vio el ataúd, vio llorando a la viuda, vio triste a la viuda, hermanos. Por eso en el nombre de Jesucristo yo le puedo decir con la autoridad del Espíritu Santo, hermano, la oración del justo tiene poder. Cuando usted ora, cuando usted derrama lágrimas, amén, esas lágrimas, dice la Biblia, que se acumulan en copas en el cielo, aleluya. Esas lágrimas que ve el Señor cuando usted ora a Dios, cuando usted le dice, Señor, ayuda a mi hijo, Señor, sustenta mi casa, Señor, sáname, Señor, sálvame. Es Dios de los cielos, mira esas lágrimas, mira ese dolor, y Él se compadece y trae respuesta, hermano, trae respuesta del cielo. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, se apartare de los malos caminos, amén, yo iré y yo abriré la ventana de los cielos, sanaré su tierra y traeré lluvia de bendición hasta que sobreabunde. Estoy seguro, hermanos, de que esta mujer estaba totalmente quebrantada por la muerte de su hijo. Amén. La historia de la viuda de Naín nos enseña que Dios tiene compasión por nosotros. Imagínense que Dios no tenga compasión por usted.
¿qué sería de nosotros? Aquí no estuviéramos nadie. Estaríamos perdidos en este mundo, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. El encuentro de Jesús con la viuda de Naín no fue una coincidencia, hermano, porque en las cosas de Dios nada es coincidencia. Se fue a este pueblo mucho antes de que comenzara la procesión fúnebre y llegó al lugar correcto en el momento adecuado para poder conocer a esta mujer, desesperada en su momento de más profunda necesidad. Su rostro manchado de lágrimas y sus hombros caídos decían lo que su boca no decía. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Yo no sé, yo no pudiera contabilizar, hermanos, las noches en las que quizás usted, en un cuarto oscuro, en su cámara secreta, amén, en medio de la oscuridad, yo no pudiera calcular la cantidad de lágrimas que usted ha derramado por alguien, por alguna necesidad, por algún problema, por alguna circunstancia negativa. Porque este mundo, hermanos, es un mundo de problemas. No es un mundo fácil, es un mundo, hermanos, que para vivirlo hay que sufrir. Cosas que no queremos sufrir, hay que sufrirlas a veces. Pero Jesús le trajo una voz de aliento a esta mujer y le dijo: no llores, mujer. Jesús tuvo compasión de la viuda de Naín. Jesús no se compadeció del muerto. El muerto ya no podía hablar, ya estaba muerto. Amén. Pero sí le habló a la mujer. Lucas eligió sus palabras con cuidado. Lucas habló de la compasión, al igual que cuando describió la compasión del samaritano al ver al viajero herido en el camino, en donde se dice que fue movido a misericordia en Lucas 10:33. De igual manera se dice que el padre del hijo pródigo fue movido a misericordia en Lucas 15:20. Como resultado, su mensaje es claro. Antes de que, amén, verbalicemos nuestro dolor, Dios ve, amén, y su corazón se extiende hacia nosotros. De hecho, Él es consciente de nuestras luchas y viene a encontrarnos en ellas, hermano. Porque Jesús le diría a una madre afligida que no llorara. Amén. Es como cuando un niño se rompe la pierna y le duele. ¡Ay, está llorando! Usted le dice: no llore, no llore. Pero si me duele. Amén. Parece como que eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer: no llores. Pero ¿cómo quieres que no llore si tengo a mi hijo muerto en este ataúd? Amén, hermano. Es como cuando usted está mal anímicamente y usted viene a la iglesia y usted empieza a alabar a Dios. Usted está así, pero tal vez porque se está dejando llevar por lo anímico. Amén. Y Dios nos hace saber de que cuando nosotros estamos en su presencia, bajo el ánimo o alto el ánimo, es importante alabar al Señor en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier barca, hermano. La barca puede ser que está ahí solita, amén, pero estoy alabando a Dios. Pero la barca puede ser que se esté moviendo con mucha trompeta, con mucha tormenta, pero estoy alabando a Dios, hermano. No tengo que poner mi alabanza al Señor en medio de mi ánimo. Mi ánimo no puede ser un marco de referencia para el Señor. Es necesario alabar al Señor en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia de nuestra vida. Alabemos a Dios. Por eso Jesús le dice: no llores. Santo Señor, tú no quieres que llore, pero es que llevo a mi hijo muerto en este ataúd. Porque sabía que él haría lo que ella no podía. Amén. Si llora, no llores. Dice que todos se detuvieron. El Señor violó las leyes de, amén, de la vida. Nadie hizo eso. Él solamente contactó con un cadáver
comunicaba la forma más grave de impureza. Hermano, escuche, no piense que era un ataúd como el que nosotros conocemos, que estaba sellado. Amén. Los ataúdes de antes eran solamente enramadas que se hacían a los lados. Y el muerto iba ahí. Amén, hermano. Así que cualquiera lo podía tocar. Amén, hermano. Cualquiera lo podía tocar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche, hermano. La Biblia dice que Jesús lo tocó. Amén. La Biblia dice que Jesús lo tocó. Cuando tocó el féretro, Jesús violó una ley del Antiguo Testamento. Era la ley de la pureza. Cuando él lo tocó, los que iban con la viuda y el muerto no se sorprendieron por lo que iba a hacer, se sorprendieron por lo que hizo. Se sorprendieron porque tocó a un muerto. Y en la cultura judía, eso era prohibido, tocar cadáveres. No se podía tocar un cadáver después que moría. Una persona después que moría, la persona que tocaba un cadáver en el pueblo de Israel era considerado inmundo. Amén, hermano. Entonces Jesús violó la ley de la pureza y todos se detuvieron por eso. Nadie hizo eso. El contacto con un cadáver comunicaba la forma más grave de impureza. Pero en lugar de que el joven muerto le transfiriera impureza, Jesús transmitió vida, amén, al cadáver, aleluya. Porque Jesús no tiene que ver con la muerte. La muerte se debe a Jesús. Y Jesús cuando toca lo que está muerto, lo levanta. Cuando toca lo que es huesos secos, se levantan, aleluya. Porque hay poder en Jesús. Cuando tú invocas a Jesús, hay autoridad del cielo. Dale un aplauso si usted lo cree. Dice que restauró todo, tanto a la mujer como a su hijo. Le restauró su esperanza. Mostrando el corazón de Dios por los desamparados y desesperados. Dios, el Señor tocó al muerto. Amén. Pero el muerto reaccionó en vida. Amén, hermano. El Señor no le afecta la muerte. La muerte se somete al Señor. Esta no es de ninguna manera la primera vez en las Escrituras que Dios se ha sentido movido a compasión por su pueblo. El libro de Mateo, por ejemplo, está plagado de ejemplos de compasión de Cristo. Por la compasión de Dios por su pueblo no es algo nuevo. Amén. Desde el primer momento en que el pecado entró en el jardín del Edén, Dios ha tenido compasión de su pueblo y su misericordia sigue de la misma manera. La historia del hijo de la viuda de Naín nos enseña, hermanos, que Dios busca estar cerca de su pueblo. Cuando Jesús vio a la viuda de Naín siguiendo el féretro del funeral de su hijo, pudo haber seguido delante de sus asuntos. Él pudo haber pasado de largo, hermano, y no hacer nada. Amén. Una vez escuché a una hermana, no de aquí, muchos años atrás, me dijo: Dios se ha olvidado de mí. Amén. Pero hermano, déjeme decirle, Dios no se olvida de nadie. Dios sabe las necesidades que usted y yo tenemos. No importa la que tengamos. Él soluciona lo que Él soluciona en el momento que Él lo considera. El problema es que nosotros queremos que Dios nos solucione cuando nosotros queremos. Pero Dios resuelve cuando Él lo considera hacerlo. Jesús le dice: no llores. Pero no terminó la conversación allí, sino que Él tomó acciones específicas para detener sus lágrimas, al menos para convertirlas en lágrimas de felicidad. Habló palabras de poder y vida al hijo de la viuda de Naín y lo resucitó entre los muertos. La historia de la viuda de Naín, hermano, nos enseña que Dios movería cielo y tierra por nosotros. Jesús quería impactar la vida, amén, de la viuda de Naín de una manera positiva y estaba dispuesto a arriesgarse a la impureza ceremonial para hacerlo. No le importaba, hermanos. Según la ley mosaica, cualquiera que tocara un cadáver quedaría impuro durante 7 días.
Amén. Cuando el Señor dijo, yo mismo que soy, yo mismo vendré y os salvaré. Amén, hermano. Al Señor nunca le ha importado salvarnos. Nunca le ha importado sacrificarse para salvarnos. Nunca. Amén, hermano. Desde el huerto de Edén, siempre se sacrificó por usted y por mí. Siempre dejó una puerta de escape. Siempre estuvo pendiente. Él nunca nos ha abandonado, hermanos. Déjeme decirle, Dios está contigo. Porque Él, hermanos, siempre hará lo que usted no puede hacer. Dios siempre actuará en lo que usted no puede hacer. Hace muchos años atrás, no sé si este testimonio ya yo lo había contado, pero tenía yo alrededor de 2 años y medio aproximadamente. Amén. Y de repente entro en un cuadro de deshidratación que no se comprendía por qué. Todo lo que tomaba lo vomitaba, todo lo que comía lo vomitaba. Llevaba ya 1 semana sin comer. Amén. Siempre sí fui, dice mi mamá, fui un niño más grande de la edad que aparento. Amén. Así que estaba flaquito. Mi mamá ya estaba preocupada. Mi padre estaba preocupado. Amén. Pero mi mamá estaba preocupada porque veía que yo estaba para morirme. Amén, hermano. Cuando una madre está preocupada por sus hijos, hermano, hace lo que tenga que hacer. Aleluya. Hace lo que tenga que hacer por sus hijos. Amén, hermano. Yo no tengo conocimiento mayor de eso. Tengo algunos que otros destellos cuando estaba en el hospital. Pero un día dice mi mamá, bueno, tenemos que llevarnos a este muchacho porque se nos muere. 1 semana sin comer, sin tomar agua, todo lo vomitaba. Allá en el hospital los doctores no podían dar fe, no podían decir nada, no sabían qué había pasado. Me hicieron un sinnúmero de exámenes y no sabía qué estaba pasando. Para ese tiempo, hermanos, estábamos todavía en el hospital viejo. Así que ahí no había mayor especialista en los temas del estómago ni nada de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Así que estuve más de 40 días en el hospital. Amén. Y allá, si estaba flaquito en mi casa, allá me estaba adelgazando más todavía. Amén, hermano. Para ese tiempo mi abuela en Bocas del Toro había escuchado de Dios. Y le dijo a mi madre, mira, aquí el único que te puede dar respuesta se llama Jesucristo. Si tú no buscas a Jesucristo ahora, algo terrible va a pasar en tu familia. Amén, hermano. Y desde un pasillo, hermanos, allá en el hospital, mi padre, mi madre le dijo eso a mi padre. Se pusieron de acuerdo los dos y le dijeron al Señor, Señor, te pido por favor que mi hijo, amén, no se muera. Porque, amén, no sabemos qué está pasando. No tenemos recursos, no tenemos ingresos, no sabemos qué hacer. Amén. Y yo te pido, Señor, y sánalo. Y si tú lo sanas, Señor, te lo voy a consagrar para que tú le sirvas por siempre a Él. Después que ella hizo esa oración, sin conocer a nadie, sin ir a ninguna iglesia, sin conocer a nadie, hermano, de repente, de un momento a otro, yo me empecé a recuperar paulatinamente, hasta que los doctores empezaron a hacerme los exámenes. Y cuando empezaron a hacerme los exámenes, nunca descubrieron qué era lo que yo tenía. Nunca se supo qué era lo que yo tenía. Pasó 10 días después de los 40, casi más de un mes. Amén. Y me dieron salida. Amén, hermano. Por causa de esa situación, en mi casa
muchos se empezaron a firmar a buscar al Señor. Por causa de esa situación, en esa área se levantó una iglesia. Amén. Se empezaban a hacer culto en las casas. Habían 3 casas. Una vez me acuerdo yo que había una casa donde habían 70 personas en una sola casa. Amén, hermano. ¿Por qué le comento esto, hermano? Porque una mujer, cuando tiene amor por sus hijos, cuando una mujer, hermanos, le pone su corazón a Cristo, habla con Dios con sinceridad, amén, habla con Dios con fe, Dios escucha la oración de esa mujer, Dios escucha la oración de esa madre, Dios escucha la oración, hermano. Yo no sé usted, quizás usted tiene a un hijo, quizás usted tiene una hija, quizás usted tiene a alguien que está padeciendo, hermano, pero no se lo entregue al diablo. Póngalo en las manos de Dios. Dígale: Señor, mi hijo está muerto espiritualmente, pero yo te pido que lo levante, yo te pido que lo salve, yo te pido que lo cambie, yo te pido que lo levantes. Un aplauso al Rey de la Gloria. Esta mujer, hermanos, no podía hacer más nada, ya que su hijo iba directo al cementerio. ¿Tú qué puedes hacer ahí? Tú no puedes hacer nada. Amén. Mi madre no podía hacer nada. Ya yo estaba en el hospital, ya tenía los médicos, ya tenía todo ahí. ¿Qué más va a hacer mi madre? Lo único que tuvo que hacer mi madre, lo único que podía hacer, era doblar su rodilla, hablar con el Señor Jesucristo y decirle: Señor, lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer. Lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes cambiar. Quiero hacer un llamado al altar en esta mañana. Un llamado al altar en esta hora. El Señor quiere hacer lo que tú no puedes hacer. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Porque los que nosotros no podemos hacer, tú sí lo puedes hacer. Lo que nosotros no podemos completar, tú sí lo puedes completar, Jesús. Ayúdanos, Señor, a recibir aquello que aún está oculto, a recibir aquello que no puedo hacer, Señor. Quizás anímicamente estamos camino al cementerio, pero el Señor te dice: yo voy a resucitar tu ánimo, yo voy a resucitar tu vida, yo voy a levantar tu vida en esta hora. Yo voy a levantarte con un poder sobrenatural del cielo, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios en esta hora. Yo voy a levantarte. No te me esconderé
Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré? Eso yo siento la presencia del Espíritu Santo. Eso es, hable con Dios. Hable con Dios en esta hora. Hable con el Señor Jesús. Hable con el Señor Jesús. Hable con el Señor Jesús. O dígale, Señor Jesús, lo que yo no puedo hacer, tú sí lo puedes hacer. Oh Dios mío. Su mano, cierre sus ojos. En esta hora vamos a adorar a Dios. Alabe al Señor. Alabe al Señor Jesucristo. Señor, de tu presencia en esta mañana, Jesús. Lléname de tu amor. Espíritu. Reciba el Espíritu Santo. Hable con Dios. Dígale, Señor, yo quiero servirte. Aunque yo vea las cosas difíciles, aunque yo vea un abismo, aunque yo vea que me voy a caer, tú siempre vas a hacer lo que yo no puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer, Señor, tú lo vas a hacer por mí. Lo que yo no puedo hacer, Señor, tú lo vas a hacer por mí.
Tú lo vas a hacer. Lo que yo no puedo hacer, tú lo vas a hacer. Yo siento en mi espíritu muchos aquí en este lugar que han querido que Dios haga algo en su vida. Has renegado con Dios igual. Has llegado a pensar que Dios no lo va a hacer. Pero yo te vengo a traer esta palabra en esta mañana. Lo que tú piensas que tú no puedes hacer, lo que tú piensas que Dios no va a hacer contigo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Confía. No importa el ataque, no importa la prueba, no importa la necesidad, no importa la enfermedad, no importa si mi hijo está hundido en el alcohol, está hundido en la droga, está hundido en los vicios, está hundido en... No importa. Desciende como fuego, como en Pentecostés. Oh Señor, y lléname de nuevo. Oh Jesús, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Eso es, hable con Dios. ¿Qué cosas tú sientes que Dios no ha hecho en tu vida? No, no es que Dios no ha querido hacerlo. Simplemente Él te está probando. Simplemente está esperando el momento adecuado. Lo que te toca a ti hacer es esperar en Dios, confiar en Dios.